Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Os preguntaréis por qué acabo de coger estas gafas. Y es que cuando haga este vídeo seguramente muchos nostálgicos franquistas me digan: ¡Ey! ¡Que Franco hizo la seguridad social y los pantanos! ¿Por qué te metes con nuestro dictador? Entonces yo diré: qué buen dato que me has dado, pero no me acuerdo haberte preguntado. Y es por esto que tengo pocas visitas. De Franco, la dictadura de Franco. Pues tras la Guerra Civil Española, España estaba devastada material, demográfica y emocionalmente. Nos habíamos peleado entre hermanos. Y este nuevo estado franquista centralizó todo el poder, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, al general Franco. Franco tenía dos formas de gobernar. Una era perseguir a los opositores y otra era hacer una economía autárquica, que era una economía cerrada. No había ni importaciones ni exportaciones. Todo en España, se produce en España para los españoles. Total, también para resaltar la imagen de Franco, había símbolos y lemas como por ejemplo: Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. O también, por ejemplo, Franco solo responde ante la historia y Dios. Sí, son lemas así en plan wow, amazing. Y también hacía algo muy llamativo que hacen en todas las dictaduras, ¿no? Su retrato en todas las instituciones y dependencias públicas, al lado siempre de un crucifijo y banderitas de España. El del aguilucho, pero una bandera de España. Sus fundamentos ideológicos eran los siguientes: era anticomunista y antiliberal, es decir, desde la izquierda más revolucionaria hasta la burguesía demócrata. Obviamente este hombre rechazaba el parlamentarismo, la división de poderes y los partidos políticos, excepto la Falange, a esos les caía bien. Por lo que también tenemos de que otra de sus características es que es tradicionalista, ya llega a ser, incluyendo así a los carlistas, los falangistas y los católicos. Ojo a los católicos, que ahora hablaré de ellos. Pues también defendía una serie de valores militares y una unidad de patria en España. El militarismo también. Obviamente Franco era general, como bien dice su nombre, general Franco. Pues bien, Franco tenía una vida cotidiana de vestimenta militar, emblemas, de hacer desfiles y, cómo no, exaltar a la bandera. También era bien conocido este régimen por su control en las calles, pues la policía estaba armada hasta los dientes y se creó la Guardia Civil. También se defiende el catolicismo a más no poder. Es uno de los pilares importantes del régimen. Vais a tener que tener en cuenta eso. Pues Franco se veía a sí mismo elegido por Dios para salvar a España de los malvados rojos de mierda. Toda la vida social dominada obviamente por actos religiosos, procesiones y rezos públicos. También había un control de libertad de expresión por la Asociación Católica Nacional de Propaganda. Así decimos: oye, pero ¿cómo está este tío con estas ideas llega a dominar España por 40 años? Muy simple, había apoyos al régimen. Y entre ellas estaban organizaciones que apoyaban a la República. Pues esas asociaciones, esas organizaciones fueron prohibidas o perseguidas hasta encarcelarlas, incluso ejecutarlas. Total, solo fue permitido a la Falange, que fue incluido en un partido donde metieron a carlistas y a falangistas. El partido se llamó Fet y de las Jones. También los católicos, que ya hemos hablado un montón de veces de ellos, hay que recordar que son la pieza angular del régimen. Si no fuera por la religión, creedme que esto hubiera tardado poquito en existir. Y los monárquicos, que pensaban que tras la dictadura iba a haber un paso a la monarquía. Tras la muerte de Alfonso XIII se iba a dar a Juan I el reinado. Juan I, el problema había es que Juan I, en un manifiesto que ya hablaremos, ya hablaremos de ese manifiesto, ¿vale? Era un hombre que decía que no, hay que hacer una transición democrática. Entonces a Franco no le hizo ni puta gracia. Franco no le gustaba el hecho y Franco se niega, ¿vale? Luego ya veréis que al final sí se hace. Total, había apoyos sociales también, aunque no lo creáis. La oligarquía estaba contentísima con Franco. Y como no, Franco les había devuelto las tierras expropiadas de la República. Y eso ponía muy contentos a los oligarcas. Los militares también, obviamente. Franco no se olvidó de ellos en el poder. Por lo que dieron bastantes puntos importantes como para apoyarle. Como por ejemplo, ventajas cotidianas, una casa propia, colegios especiales para militares e incluso unos economatos perfectos para ellos. Y el Estado era confesional, por lo que a los claro le encantaba más. Un Estado confesional, el cual solo apoyaba
la religión apostólica románica, aquí en España, y las demás religiones eran basura para Franco. No existían, eran prohibidas, y si la intentabas practicar, ¡a la cárcel! O fusilamiento. Total, también tenemos de que incluso las clases medias rurales del norte y ambas de Castilla, las Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha y Castilla-León, pues también estaban un poco a favor de este régimen. Ahora, quien no estaba a favor de este régimen obviamente eran los obreros, aunque vamos a hablar de la posición un poquito más tarde. Hay que tener en cuenta también unas leyes fundamentales en la época del franquismo. Pues, por ejemplo, en el 38 crearon el Fuero del Trabajo, una copia descarada de la de Mussolini en Italia. También era una regulación entre trabajadores y opositores. Perdón, obreros y patrones. Bueno, trabajadores también, pero me he salido con opositores. En el que, obviamente, se prohibían los sindicatos. No, un sindicato, tequilla. Hombre, tequilla. Luego tenemos las leyes de responsabilidad política, que en verdad era para perseguir a más comunistas, a más masones y a más personas que estaban a favor de la República en el 39, ¿ok? En la ley constitutiva de las Cortes, en el 42, era una ley para hacer unas Cortes. Pero claro, unas Cortes que iba a elegir Franco, porque si no, vamos a ver, esto es una dictadura, mis que huevos. También hicieron una ley de fuero de los españoles, pero claro, con unos derechos limitados y un carácter confesional, dando a ello, reafirmando a ello, un carácter tradicionalista y católico. También una ley de referéndum nacional, con posibilidad de votar, aprobada por Franco, pero claro, fue designada para asignar un sucesor a título de rey. Es decir, el próximo que iba a ser el sucesor de Franco se iba a convertir en rey directamente, ¿no? Por lo que 2 años después, al acabar la guerra, hace la ley de la sucesión de la jefatura del Estado. Esto obviamente, en plan, vale, vais a votar a Juan Carlos I. Yo qué sé, yo querría votar antes a... ¡Vais a votar a Juan Carlos I! Vale, no me mate. Vale. Así eran los referéndums de Franco. La ley de principios del movimiento nacional también en el 58, aunque vamos a darle más importancia cuando hablemos de la etapa del desarrollismo. Y ahora, amigos, vamos a hablar de las 3 etapas importantes de la época de Franco, ¿no? Hay que hablar primero de la etapa azul, la etapa mala, 20 años de sufrimiento, desde el 39 hasta el 59. Luego tenemos la etapa del desarrollismo, la que siempre recuerdan los nostálgicos, 13 años. Y luego recordaremos la agonía del franquismo, pero antes hablaremos de la oposición. Antes de hablar de esa etapa, pues fueron 2 años muy jodidos para la dictadura de Franco, y en la que se pensó que iba a ser derrocada. Hablemos de la primera etapa, hablemos del régimen de la etapa azul, del 39 al 59. Primeramente, antes de la Segunda Guerra Mundial, ante la Segunda Guerra Mundial, Franco estaba interesado en meterse. Después de la Guerra Civil quería meterse. Y bueno, tenía interés en meterse con las potencias fascistas. Primeramente habla con Hitler, pero viendo que le exigía mucho, como por ejemplo, préstame tu dinero para ir yo a la guerra y ya luego te lo devuelvo. Y yo, por Dios, que está muy fatal, Y Hitler, claro, a Hitler le habían exigido en su momento que por favor, que se quedase con los Sudetes, pero que no invada Checoslovaquia. Los ingleses, ¿Y sabéis qué hizo Hitler? Se lo metió por los forros de los cojones y al final hizo lo que le salió de los huevos. Entonces, cuando a Hitler le dice eso, Franco dice, mira, Franco, escúchame una cosa, Franco. A mí me han intentado exigir cosas los ingleses y les he dicho por aquí. ¿Tú crees encima que voy a coger y aceptar tus exigencias? Obviamente Franco fracasó. Y luego intentó algo con Mussolini, pero no hubo acuerdo ya que Mussolini quería muchas pretensiones coloniales. Digo, Mussolini, si ganasteis a Etiopía, pero porque Etiopía iba con palos y piedras, y casi perdéis, por favor. Total, que al final no entra directamente a la guerra, pero sí da apoyo logístico a barcos, submarinos y aviones alemanes. E incluso manda a la Unión Soviética la División Azul, al mando del general Muñoz Grandes. Pero al final intentaron invadir la Unión Soviética, y al final la Unión Soviética invadió Alemania. Gran acierto. Claro, antes de que se acabase la guerra, Franco intentó hacer buenas migas con Estados Unidos. En plan, mira, Truman, me cago en los muertos japoneses yo también. ¿Qué tal si le metemos una bomba? Franco era chiquitito, ¿vale? Truman era más grande. Franco, ya le hemos metido 2 bombas atómicas.
Bueno, no pasa nada, ni nos lo hemos intentado, hombre. ¿A que somos amigos? ¿A que somos amigos? Pues aún no lo ve que no. Al final de la Segunda Guerra Mundial hay una nueva orden internacional. Las victorias demócratas, capitalistas y comunistas se anteponen ante los fascistas. En España somos declarados enemigos por una resolución condenatoria de la ONU. ¡Oh, no! Nos ven mal, somos malas personas. ¿Ahora qué hacemos? Los años 40 era todo un caos. Y más con esta condena de la ONU. Pues los años de autarquía eran un completo desastre. Había hambre. Había cartillas de racionamiento para poder dar de comer a las familias. A todas las familias. Apareció el mercado negro. Y encima el plan Marshall, obviamente, no lo recibió España debido por el régimen dictatorial. España era un caos. Pero los años 50 parecían un buen amanecer para los españoles. Pues la Guerra Fría, dado que España era anticomunista, le da buenos ojos a Estados Unidos para negociar con ellos los pactos de Madrid. En esos pactos se hablarán de las bases militares de Rota y de Morón de la Frontera. Y va a hacer que España crezca industrialmente. Todo un éxito. Una importante corriente turística vino hacia España. Y es por lo que conocemos ahora a España como la tierra del chiringuito. En el 58 se crea esta ley de principios de movimiento. Y aquí vemos la época del desarrollismo. Una época maravillosa. En la época de Franco, de toda la mierda que nos sacó, solo tuvieron 13 años buenos. Y vaya 13 años buenos. Pues la economía se desarrolló a más no poder. Se había modernizado. Digo, había un plan de estabilización total. Se acabó con la autarquía y se empezaron a abrir a mercados europeos. También se desarrolló bastante el sector industrial y se dio excedencia a obreros españoles que no encontraban trabajo aquí en España para irse a Europa. Y con esas divisas que conseguían en España, daban, en Alemania, Francia, Italia, pues en esos países, cuando conseguían esas divisas, como eran mejores que las pesetas, se las daban a sus familias y esas familias aumentaban el consumismo de esa forma. Además de ello, había un desarrollo turístico brutal. Aquí es donde el sector turístico sube a niveles estratosféricos. Y en el 63 incluso Franco rescata una cosa que se quedó a medias en la República, la seguridad social. Sí, esa seguridad social que cada 2x3 aprovechan los franquistas para decir: ¡Ey! Franco hizo la seguridad social, que sí, que yo lo sé, pero que la hizo a base de que ya en la República se tenía indicios de intentar esta seguridad social. Así que Franco no la creó de por sí, Franco la tomó y la finalizó. Pues bueno, después de esto vino la agonía del franquismo. Pero antes hay que hablar de su oposición. Una oposición que tampoco es que fuera de lo más nefasta. Simplemente es que había unos apoyos al régimen franquista muy fuerte. La oposición a Franco era muy débil. No porque ellos quisieran, sino porque ya sabéis que los apoyos a Franco eran brutales. Eran de gente muy poderosa. El manifiesto de Lausana del 45, publicado por Juan de Borbón, ya hablaba de una transición democrática y unas cortes constituyentes que Franco rechazó rotundamente. Y la oposición al régimen era muy clandestina, estaba ya desmantelada de por sí, porque la propaganda clandestina dio pie a unas primeras huelgas que fueron fuertemente reprimidas. Hay que hablar de los maquis, unos combatientes republicanos que se refugiaban en los Pirineos, Asturias y Galicia, dirigido por anarquistas y comunistas que finalmente fueron capturados. No tuvieron tiempo ni para reorganizarse. Esto me recuerda a una historia que me contó Pablo sobre su padre. Y resulta que el padre de Pablo es gallego, ¿vale? Y vivió en Galicia, en la época de Franco. Total, que fueron al monte con una bolsa roja y un palo, ¿vale? Entonces dijeron: vamos a conquistar el monte. Fueron al monte, clavaron la bandera, entre comillas, no la bolsa con el palo. Fueron abajo y estaba hablando un policía, ¿vale? Con la madre. Total, se va el policía, le preguntan a su hermano: oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está hablando ese policía contigo, mamá? Total, que la madre le dice: nada, que unos rojos han puesto una bandera en el monte. Los policías creyeron que esa bolsa roja y ese palo eran una bandera comunista. Si llegan a saber que fueron esos pobres niños, joder.
Joder. Total. Que también hay que hablar un poco del movimiento obrero, ¿no? El modelo autárquico no era para nada algo que contentaba a los obreros, es más, los descontentaba. Y en el País Vasco, Asturias y Cataluña fueron a la huelga, que obviamente fue fuertemente reprimida. El PCE, el partido político más fuerte de la oposición, no tenía fuerza como para hacer una revolución obrera. Pues ya sabéis de que no se podía la gente reunir en ese momento. Las comisiones obreras era un sindicato que era para organizar a los trabajadores y seguir convenios laborales. Ese sindicato obviamente era clandestino, no podía ser legal debido a que Franco no estaba a favor de ese intento de sindicato, porque estaban prohibidos los sindicatos, ya lo sabéis. También hay que hablar del movimiento universitario. Joaquín Ruiz Jiménez, que fue cesado por el propio Franco, fue una persona que promovía la reforma de la enseñanza secundaria, pero fue rechazada por los falangistas. También hubo unas grandes protestas contra el sindicato de estudiantes universitarios. Florecieron los nacionalismos, pues renacieron en Cataluña y en el País Vasco, y más en el País Vasco, cuando se creó la ETA. Que en verdad la ETA era un grupo de las juventudes del PNV que fueron expulsados del grupo por ser demasiado radicales. Y con eso se organizó a la ETA. La ETA, quien no lo sepa, significa Euskadi Edatkasuna, que significa Euskadi y libertad, que ellos no luchaban por España, luchaban por la libertad del País Vasco y que el País Vasco fuera independiente. Algo que al final no consiguieron. Y al final, pues, la que se lió, ¿no? Con la ETA. Total, que ya la agonía, ya el franquismo estaba agonizando a más no poder. Las tensiones internas dentro del grupo de los franquistas eran claras. Había tres formas de pensar qué iban a hacer después de que Franco muriese. Primero, Fraga decía que, oye, había que adaptar al régimen a una realidad social. Mientras que Girón de Velasco decía que no, que lo que había que hacer era mantener intactas la imagen del régimen. Y obviamente Carrero Blanco era una persona que estaba partidaria de algunas reformas, pero no a cambiar totalmente el régimen. La corrupción y miserias del franquismo se dio a cabo con el escándalo Matesa, una empresa maquinaria textil que era ampliamente apoyada por los franquistas. Y eso es algo que fue totalmente un escándalo. El proceso de Burgos también vio cómo el franquismo iba a ser incapaz de evolucionar tras el juicio que condenaba a muerte de 16 etarras por asesinar a un policía. Obviamente en España hubo muchas protestas, algo que nunca se había visto, y encima fuera de ella también, por lo que se indulta a todos y así se invita a un aislamiento internacional. En el 74 se aprobó un decreto ley de estatuto que dejaba que los políticos se asociaran. Ya podía haber un poquito de libertad en los últimos años de Franco. Y él nombra presidente del gobierno a Carrero Blanco. Por primera vez ya separaba jefatura del gobierno de la del Estado. Pero Carrero Blanco voló el 20 de diciembre por ETA. Fue asesinado el 20 de diciembre por el grupo terrorista ETA. La crisis del petróleo, la revolución de los claveles, ya estaban dando caña a que Franco iba a acabar esos años, de alguna forma u otra. Encima los grupos terroristas de ETA, la FRAP, el Grapo y la política exterior, se veía que Franco era un líder muy débil. Pues la Marcha Verde, que fue que Hassan II invadió la frontera del Sáhara español, por lo que España le entrega a Marruecos el Sáhara español, dio luz verde a que Franco ya no era un líder que impusiera ningún temor. Franco murió el 20 de noviembre de 1975, comenzando así la transición a la democracia. Y con esto acabo ya el vídeo, ya es algo, una cosa rápida. Además de que, bueno, se acaba el vídeo, muchas gracias por verlo. Voy a estar unas semanas, a lo mejor este es el penúltimo o el último vídeo, ya veréis si dentro de una semana no subo vídeo, ya sabéis que es el último. Más que nada porque viene un examen importante, viene un examen el 2 de septiembre. Es uno de los exámenes más importantes en toda mi vida, porque no es selectividad, es el examen de recuperación de economía. Y luego de ese examen, si lo apruebo,
ya sé si voy a ir a selectividad o no. Y si apruebo selectividad con la nota que quiero, puede ser que me meta en la carrera que siempre he soñado, que es la carrera de historia. Entonces, voy a estar durante estas semanas muy ocupado. No voy a tener tiempo para hacer más vídeos. Así que nada, espero que seáis pacientes y que podamos volver a vernos en un próximo vídeo. Nos vemos... ya está, sí, nos vemos pronto. Ya está, no voy a decir más, ¿no? ¡Ah, sí! Y recordad, amigos, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Adiós.ダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いを避けて